Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como les había comentado, tenemos una clase de consultas, de dudas sobre la prueba, sobre algún tema particular que hemos realizado, ¿ya? Así que le voy a compartir pantalla. Le voy a también a listar los problemas que va a tener la prueba. Yo lo había comentado así como, digamos, un poco por encima, así que ahora vamos a ser bien explícitos, ¿ya? Déjenme compartir la ventana. Y que estoy compartiendo la correcta, ¿no? Efectivamente estoy compartiendo otra. Ahora sí. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá viene a ser la prueba 1, que va a ser un cuestionario. Esta clase, estoy tratando de recordar qué clase es. Vamos a chequear. Me parece que es la clase, debería tener por acá el apunte. Que hicimos el lunes. El lunes. El lunes tuvimos la clase 18, ¿cierto? Sería la clase 19, entonces, si no me equivoco. Ah, muy bien, Tomás, gracias. Ahí. Entonces, primer problema. Yo les había comentado que era reconocer conexiones. A eso me refiero de que van a tener que enlazar, directamente identificar si un circuito, en realidad, perdón, dos elementos están en serie, están en paralelo o de plano no están en ninguna de ellas. Entonces, a concentrar en un problema, pueden ser varios elementos. Por ejemplo, imagínense que va a aparecer la imagen así de un elemento, así. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, R1 y R2, ¿están en serie, paralelo o nada, por decirlo de alguna manera? ¿Qué me dirían ustedes? Claro, en este caso es nada, ¿cierto? Si acá tuviéramos, por ejemplo, esto, y tuviéramos un R3, aquí ¿cómo estaría, por ejemplo, R2 y R3? Paralelo, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? De este estilo. Y la verdad es que vamos a concentrar varios de este tipo de preguntas en este problema. Va a estar todo en un solo problema. Claro, donde naturalmente, como ustedes pueden ver, si es que uno entiende y diferencia bien los tipos de conexiones, la verdad es que no debería tener mayor inconveniente. Por lo mismo, este problema va a tener menos puntaje relacionado, por ejemplo, a este. ¿Ya? No mucho menos, pero en este lo que se va a pedir es directamente calcular. Y ustedes aquí lo que van a hacer es ingresar el resultado, pero de forma algebraica. Resultado en forma algebraica. ¿A qué me refiero con eso? En realidad, el aula virtual, además de revisar de repente resultados numéricos, los cuales uno le puede poner una tolerancia, por ejemplo, supongamos que el resultado fuera 5 de con alguna variable, ¿cierto? O de alguna variable, uno le puede poner acá una tolerancia, más o menos, por ejemplo, no sé, pongámosle más o menos 1, más o menos 0,5, ¿ya? En realidad no porcentual, sino que se puede poner incluso de forma absoluta, de forma que si alguien pone un resultado que se mueve entre ese rango, está bien. O por ejemplo algo así, en este caso sería, ahí tendría más sentido, ¿cierto? Se aceptaría positivo o bueno, algo así. ¿Sí? Esa es una forma en que se pueden configurar las preguntas. En este caso nosotros vamos a usar la algebraica, porque ahí uno puede ingresar, por ejemplo, algo de esta forma. Supongamos que me dio 15 tercios el resultado. ¿Ya? Va a estar una casilla directamente para que ustedes lo escriban. ¿Ya? Esto yo lo podría escribir, por ejemplo, como 30 sextos, y el sistema lo toma bueno igual. ¿Ya? Y si fuera por algún motivo se pudiera simplificar, yo lo pongo. De hecho, se puede simplificar, ¿cierto? Se puede poner acá como 5 y también va a estar bueno. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Le vamos a pedir, de hecho, que lo respondan de esta forma. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno trabaja en un circuito y calcula su resistencia equivalente, hay situaciones en las cuales yo podría conectar mal, o por no conectar mal, sino que podríamos decir, de repente cometer un error al considerar serie o paralelo elementos que no lo están, y dependiendo de los números podría darme un resultado cercano, o sea, desde el punto de vista numérico. Supongamos si la solución fuera 12,36, al cometer un error, en algunos problemas me podría dar 12,35. Y uno puede decir, ya, pero es que se parece bastante, ¿cierto? Pero hubo un error que quedó escondido, por decirlo así. En cambio, si yo voy y calculo, estoy inventando, y me da, por ejemplo, no sé, 27 dividido en 3, y aquí me da 26 dividido en 3, yo noto la diferencia, ¿cierto? Así que ese es el tipo de pregunta que ustedes van a tener que completar en ese caso. Ahí se le va al circuito, tal como lo hicimos nosotros al principio. ¿Se acuerdan que resolvíamos problemas así? Luego, ¿cuál es el tercer problema?
El tercer problema es de obtener ecuaciones aplicando el método de nodos o mallas. Esto por si acaso va a estar definido en el problema. Quiere decir que ustedes van a tener por ejemplo, un circuito, pongamos un circuito, va a tener sus nodos definidos, puede que aparezcan E3, E2, E1, puede que aparezca de hecho como B. Lo importante es que se va a hacer bien explícito si es que es nodo o es malla, y van a estar todos definidos. E incluso, si por algún motivo eh, digamos, supernodos y cosas de ese estilo, los supernodos van a estar definidos. Entonces me va a decir algo así. Pensemos en este problema. Va a estar definido un nodo de referencia, me va a aparecer aquí un E1, bueno, en realidad aquí el mismo, ¿cierto? Acá un E2, y me va a salir definido el supernodo, por ejemplo. En este caso yo diría quizá dejar así el supernodo, ¿cierto? Y en el problema va a aparecer así. Si digo más, dime. ¿Ya? Bueno, entonces en esta casilla, que va atento a la pregunta de Tomás, en esta casilla ustedes van a poner la ecuación directamente del supernodo o la ecuación de la malla 1, si que fuera con malla, ¿ya? Y nuevamente tiene esa ventaja. Me preguntas respecto a si por algún caso particular se definiera E1, por ejemplo, en otra ocasión fuera E1 menos E2 igual 9, ¿habría que reemplazar el valor de E1? Mm, es que en ese sentido nosotros lo que vamos a hacer es evaluar simplemente la expresión obtenida del nodo, ¿ya? Cualquier reemplazo, la verdad es que no va a ser considerado. Va a ser directamente solo la expresión que se obtiene, por ejemplo, en un nodo, la expresión que se obtiene en una malla, en un supernodo, en una supermalla. E incluso uno podría poner, imagínense para el caso de, de una ecuación de una malla, por ejemplo, uno podría poner algo así. Podría poner 4 por I1 más 3 por I1 menos I3, igual, por ejemplo, 12 y cosas así. Uno podría escribirlas porque, como les digo, este tipo de preguntas algebraicas, el sistema lo que hace es que desarrolla esto. O sea, yo lo podría dejar ordenado y dejarlo expresado, por ejemplo, así. Por ejemplo, aquí 7 y 1. Nosotros le vamos a poner también el cómo hay que escribirlo para que obviamente el sistema lo pueda corregir. Porque si yo pongo de repente 7 y 1, muchos sistemas que son algebraicos me reconocen eso como una variable. Entonces uno tiene que poner necesariamente la multiplicación. De todas maneras, como les digo, todos estos detalles van a estar definidos así como en una pequeña leyenda que va a decir así como directamente cómo ingresar las ecuaciones. Y en el caso que hubiera algún error en la evaluación del sistema, nosotros entramos manualmente después y lo revisamos igual. Así que no hay problema. Yo podría poner esto, les decía, así. Por ejemplo, incluso así, si yo quisiera. Sería como medio raro, ¿cierto? Pero el sistema aún así me lo tomaría bien. ¿Sí? O sea, en definitiva, lo que queremos verificar es específicamente si ustedes saben directamente aplicar el método en cada nodo, en cada malla, según el caso. ¿Sí? ¿Se entiende ese problema que les comento? Obtener ecuaciones aplicando mallas nodos y se ingresan de forma jerárquica. Oye, que no, pésimo. Vamos a tratar de arreglarlo de forma jerárquica. ¿Ya? Esto es muy importante. Y la mayoría de las casillas que nosotros vamos a dejar son de ese tipo. ¿Ya? Así que vamos a poner ahí que lo escriban de forma algebraica. Y algo muy importante, no se va a pedir el resolver, por ejemplo, el sistema, ni obtener tensiones ni nada. Simplemente obtener las ecuaciones, que es lo que nosotros hacemos cuando muchas veces revisamos. Claro, me pregunta Tomás si es que si conociéramos que el circuito, o por ejemplo, que en un circuito y uno es 7 amperes, no sería necesario reemplazarlo en otras ecuaciones. Claro, no sería necesario, perdón, reemplazarlo en otra ecuación. Porque es la primera expresión que nosotros obtenemos. Supongamos, voy a mover un ejemplo donde tengo algún circuito resuelto. Miren, ese es este circuito. Este es de otra clase, otro curso,
donde yo podría ingresar esto, podría ingresar eso, ¿cierto? También podría ingresar eso, la verdad es que igual lo va a aceptar el sistema. ¿Se fijan? Entonces se me van a pedir esta ecuación, esta ecuación, esta ecuación, y sería, por ejemplo, nosotros lo vamos a poner bien explícito qué cosas se van a pedir. O sea, si es que se comprende el cómo obtener la expresión, la verdad es que es directamente llenar las casillas. Después, la resolución del sistema no se les va a pedir. ¿Sí? ¿Quedan claras esas tres primeras preguntas? Vamos a mandar una encuesta breve. Una encuesta respecto a esas que le he comentado. Y las otras son así. Cálculo. La pregunta 4, problema 4, va a ser cálculo de potencias. Aquí esto es solamente los resultados. Solo resultados en base a un circuito que ya está resuelto. Es un circuito con corrientes de malla o tensiones de nodo. O tensiones de nodo. Esto lo vamos a correr un poquito. O tensiones de nodo. ¿Ya? Ahí. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería el equivalente? Yo por lo general hay problemas de los cuales lo hemos resuelto y después lo seguimos trabajando. Yo hago como una pregunta adicional. Imagínense como este caso que les estoy mostrando, donde yo calculé un B0, un I0, lo cual recuerden que no se pide en la prueba. Así, algo de esas características. Va a aparecer un circuito, le van a aparecer los nodos, o las tensiones de nodo, perdón, y ustedes van a tener que calcular. Obviamente no le vamos a indicar el IF1, ni IF2, ni nada de ese estilo. Simplemente van a aparecer las tensiones de nodo, el circuito, y ustedes deben calcular todas las cosas que se le piden acá. ¿Qué buscamos en este caso? No evaluar el respecto si ustedes saben usar el método de nodos o el método de malla. Buscamos ver si es que ustedes efectivamente saben calcular las potencias absorbidas por los elementos y las potencias entregadas, por ejemplo, en este caso por las fuentes independientes. Eso es lo que se busca. Y obviamente es comprender que en un caso uso referencia pasiva, en otro caso uso referencia activa. De repente hay situaciones en las que tengo que aplicar una LKC por ahí o una LKB para obtener la tensión o la corriente de una fuente, ¿cierto? Eso va a ser lo que se valora acá. Y ustedes van a poner acá en una casilla este valor, este, y bueno, y eso también quiere hacer. Y lo mismo con los demás. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, lo hicimos con el objetivo de separar la evaluación. ¿Por qué? Habían casos, de hecho esto fue como muy pocas veces, hace unos cuantos años, en los cuales había que resolver, supongamos, el sistema en un problema y en el siguiente, bajo ese mismo sistema, había que calcular las potencias. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era el inconveniente? Que si es que alguien va y resuelve el primer problema bien, después el otro no tiene ningún problema, puede tenerlo también correcto si es que hace los cálculos como corresponde. Sin embargo, ¿qué pasaría si el problema anterior, el de resolver el sistema, ¿cierto? En base al circuito, tiene errores y llegan a un resultado erróneo? La verdad es que le afectaba al siguiente, entonces no es la idea. Nosotros preferimos en ese sentido separar bien lo que se está evaluando. En el problema 3 vamos a evaluar si ustedes saben aplicar el método, pueden obtener las expresiones, y en el problema 4 directamente en base a este circuito, sin las IF, sin las BF, sin nada de eso, solamente las tensiones de nodo o las corrientes de malla, así que ustedes pueden calcular las potencias. Y aquí obviamente es más conceptual, podríamos decir, porque los cálculos son bien directos, cuando uno obviamente sabe qué calcular. Y problema 5. El problema 5, que yo les había dejado pendiente confirmar algo. No sé si se acuerdan ustedes. Obtención de un equivalente Thevenin o Norton. Thevenin o Norton. Vamos a ponerle o Norton porque en realidad no son ambos, sino que es uno u otro. Pero ustedes saben que según lo que nosotros vimos, uno podría trabajar y obtener Norton y entregar Thevenin, ¿cierto? O trabajar en Thevenin y entregar Norton, por la simple relación que existe entre ambos. ¿Y qué se les va a pedir? Se les va a pedir la RN o R Thevenin, una de las dos, y la IN o la B Thevenin. Ya, eso es lo que se va a pedir.
Y lo que había quedado pendiente era definir si es que les íbamos a pedir desarrollo. Y la verdad es que acordamos que les vamos a dar la opción de subir desarrollo. Entonces, si alguien quiere subir desarrollo, lo puede hacer. Si alguien no quiere subirlo, no lo sube, ¿no? Puede poner los valores. Obviamente, si que los valores están incorrectos, no hay mucho más que hacer. Y en el caso que su desarrollo, por ejemplo, le corresponda a montaje, nosotros se lo asignamos manualmente, posteriormente. ¿Ya? Ahí, la verdad es que sentimos que, como son de repente dos problemas, pueden haber errores en uno. ¿No? La verdad es que le vamos a dejar que suene desarrollo. Totalmente opcional. Opcionalmente, a pesar que yo igual lo recomendaría, ¿cierto? Por ese lado. Opcionalmente, podrán subir desarrollo. Pero los demás problemas, la verdad es que no se consideran. Estoy escribiendo produce, no. Podrán, no. Podrán subir desarrollo. Aquí simplemente lo que ustedes van a ver es una casilla y además un espacio de subida. Si alguien quiere subir, lo puede hacer. Si no quiere, también. ¿Sí? Esa es la estructura de la prueba. ¿Cuál sería el problema, en mi opinión, más largo? Yo creo que este problema quizá. ¿Ya? Por eso que también le estamos dando esa opción de subir desarrollo. Y este problema de acá y este, yo encuentro que son bien directos porque en realidad es aplicar, en este caso, reconocer más que nada estos tipos de conexiones. Acá es aplicar los métodos. Nuevamente, puede ser cualquiera. El sistema lo asigna aleatoriamente. Y si les comento un poquito más de detalle, la verdad es que, por lo general, lo que nosotros hacemos, esto ya es como más como interno de cómo desarrollamos las pruebas, vamos a crear obviamente los problemas, tenemos varios ya creados, pero nosotros siempre les pedimos un circuito, en un caso con malla, otro caso con nodo, y así lo que hacemos es como duplicar el pool. Pongamos que tuviéramos, no sé, 10 problemas, como para cada circuito pedimos ambos métodos, no sé, que nos generan 20, por decirlo así. Si tuviéramos 6 serían 12. Así que en realidad a alguien le podría tocar un circuito con malla, a alguien le podría tocar un circuito con nodo dentro del pool. Eso también es importante, porque por ahí quizá alguien podría tener la duda. Pero estos problemas a cada uno le va a aparecer uno de cada tipo. ¿Ya? No le va a aparecer de repente, no sé, dos de este tipo y tres de este, por ejemplo. No. La idea es que está bien configurado y cada uno tiene su propio pool de opciones y que el sistema lo asigna. Y me falta algo acá. La verdad es que este problema va a tener varias preguntas, ya no va a ser solo una. O sea, me refiero a que van a ser varios circuitos o elementos de un circuito los cuales se va a preguntar cómo están conectados. ¿Sí? Pero como pueden ver, es relativamente rápido de todas maneras. ¿Dudas? Cualquier duda respecto a la evaluación del día viernes. A la estructura me refiero. Claro, como los de la guía. Los de la guía tienen el nivel así de los problemas de la prueba, sin ningún inconveniente, ¿no? Incluso por ahí yo diría que sí, anda por ahí por alrededor, porque hay algunos de la guía que de repente como que sobrepasan un poquito el nivel, andan un poquito por debajo. Yo diría que ese nivel. Si ustedes pueden resolver todos los problemas de la guía, no deberían tener problemas con esto. Y ahora, una vez que eso está claro, porque aparentemente no me han hecho ninguna consulta, lo que vamos a recordar también es la temporalidad que tenemos para la prueba, ¿cierto? Recuerden que va a estar disponible de 8:15 hasta 23:59. Es algo que les informamos al principio del curso. El intento va a durar 120 minutos. Ustedes pueden desarrollarlo en cualquier momento. O sea, pueden hacerlo a las 8:15, pueden hacerlo más tarde. En particular, nosotros vamos a estar disponibles en el horario de clase. Vamos a estar ambos, los dos profesores, en el horario de clase. Si es que alguien quisiera hacerlo en ese momento, ¿ya? O consultarnos alguna cosa sobre la prueba, obviamente. Y nosotros respondemos dudas por mail durante el día hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Le vamos a mandar un recordatorio también sobre ese tema. Estoy entrando al aula. Así que bueno, ¿sobre qué les parece o quieren ejercitar o tienen dudas sobre algún problema en específico de la guía, alguno que hicieron ustedes, de ayudantía, no sé? Porque recuerden que hoy día era clase de consulta y yo les robé unos minutos en explicar la estructura. Porque siento que por ahí todavía habían dudas, por eso es que preferí que bien explícito.
¿No tienen dudas con ninguno? ¿Sí? Es que de potencia hicimos, sí. Vamos a ver. A ver, tenemos... Por ahí me dicen, el 13 la guía. Yo pienso que quizás claro, el problema es 5. Yo siento que por ahí hicimos algunos, pero como que creo que hay uno todavía en la guía. Ya, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a ver cuál es el 13. El 13 no recuerdo qué número es. O sea, qué número es. Me recuerdo qué problema es. Vamos a ver. Los símbolos rectangulares. Ah, ya, pero este problema, por si acaso, es como que no tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver en la prueba. Si quieres lo puedo ver un poco, pero esto se basa en aplicar la LKB. ¿Ya? Está puesto, yo creo que erróneamente se me quedó en métodos de análisis, pero en realidad esto se resuelve solamente con LKB. Te voy a dar un tip para que lo puedas chequear. ¿Ya? Mira, si yo aplico una LKB acá, ¿qué puedo obtener? Digo, menos 12 más B más 2 igual a 0. Puedo despejar el B, ¿cierto? Única incógnita, el que me piden. Después acá, si te fijas bien, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer también la LKB, porque me están definiendo las tensiones. Esto podrías tomarlo como si fueran fuentes, por ejemplo. Porque cuando es un rectángulo así, en realidad es un elemento cualquiera de dos terminales. No sé qué es. Y, me está ahogando. Menos 2 más 8 más 3 y x igual a 0. Puedo despejar el x y resuelvo, ¿cierto? En realidad, quizá lo que provoca confusión es porque dice métodos de análisis y uno podría pensar, o está puesto en esa parte. Siempre digo que lo voy a quitar y se me olvida, pero debería ir por acá arriba. Así como ese se resuelve también con LKB. ¿Sí? ¿Se ve ahora? Claro. Sí, sí. Entonces ese debería ir allá. Quizás alguna vez lo quito y lo pongo allá. Sí, porque si uno aplica los métodos, la verdad es que no, en principio no se puede porque no conozco los resistores, ¿cierto? No conozco la resistencia, y hay cosas, detalles que no tengo. Entonces, por eso es que no es directamente aplicable. Quizás podría aplicar nodos, si que asumo que son fuentes, ¿eh? Y si es que fuera válido, sí, sí, yo creo que sí se puede. Pero como les digo, vamos a resolver ahora problema 5, según lo que me decía Francisco. Creo que hay uno que no resolvimos de acá. Vamos a ver. Creo que si lo resolvimos. Este podría ser. Este no lo habíamos resuelto, si recuerdo bien. Y además tiene fuentes dependientes, ¿cierto? ¿Qué mejor? Vamos a resolver este, porque no recuerdo haberlo hecho. Vamos a agrandarlo y lo vamos a resolver. Y después podemos calcularle también algunas potencias por ahí. Buscamos alguna manera de calcular potencia en un circuito que esté hecho ya. Si ganamos tiempo. Algunos ejercicios así para soltar la mano un poco más. Entonces aquí nos piden obtener el equivalente de Thevenin visto a través de los terminales AB del circuito. Este es un ejercicio de la guía, le vamos a poner ahí. Guía. Esto naturalmente es un ejercicio. Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos nosotros a decir que estos son dos problemas. Quiero que siempre vean eso de la siguiente manera. Siempre son dos problemas. No pueden ver como problemas separados, pero uno es obtener la resistencia equivalente, que puede ser de Thevenin o de Norton, y otro diferente es obtener ya sea la corriente de Norton o la tensión de Thevenin. Y en el primer caso, vamos a ponerle acá, primero obtenemos la resistencia de Thevenin. Obtenemos RThevenin. ¿Para eso qué hacemos? Vamos a directamente apagar todas las fuentes independientes, vale decir, la fuente de tensión la reemplazamos por un corto, si es que hubieran fuentes de corriente independientes, la reemplazamos por circuito abierto. Aquí, recuerden que las fuentes de tensión o de corriente dependientes, esas nunca se apagan, quedan tal cual. Así que me quedaría algo así. Me va a quedar ahí, me va a quedar este resistor de 1 kilo, yo le voy a poner como 1000 ohms. Recuerden que 1 kilo sería eso directamente. Ahí, nos va a quedar acá esta fuente. Ahí, bueno, está medio deforme mi circuito, pero al menos se entiende qué es. Ahí. Y aquí tenemos entonces otra fuente dependiente que es una fuente de corriente. Con esa dirección, 40 y 0. Voy a tomar un poquito de agua así. 40 y 0 y voy a copiar todo tal cual porque ya apagué la fuente, ¿cierto? La fuente independiente me refiero.
Y seguimos. Ahí. Me disculpen, pero como que la garganta como que se me puso un poco malita. Pero ya ahí me voy a recuperar. 50 ohm. Y esto sería más menos Bx. ¿Dónde más aparece el Bx? Por acá. Y acá tenemos el 2Bx. Aquí de repente uno podría tener dudas en la estructura, porque uno dice como que no sé, como que no hay, como que son dos mallas desacopladas o separadas, ¿cierto? Es como medio extraño. Pero la verdad es que todo el enlace que hay entre estas dos partes del circuito, que si ya está acá, ¿cierto? Y está acá, viene a darse por medio de estas tensiones y corrientes. ¿Se fijan? Son justamente ellas las que las enlazan, porque una tiene un efecto en la otra. Pero si eso les parece medio extraño, tampoco es como que requerimos nosotros el analizar más allá qué es lo que sucede por debajo, por decirlo así. Nosotros vamos y simplemente le ponemos acá una fuente. Recuerden que como tenemos fuentes dependientes hay que excitar el circuito. ¿Ya? Entonces le voy a poner una fuente, por ejemplo, de corriente. Y aquí uno podría preguntarse, ¿por qué le voy a poner una fuente de corriente? ¿Por qué no le puedo poner otro tipo de fuente? Quizá una fuente de tensión. Y obviamente puedo. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Que fíjense que si yo pongo una fuente de tensión, ahora yo lo que hacía en este caso era decir, estoy asumiendo que la resistencia la conozco, obviamente no la conocemos todavía, pero podemos hacerlo así. Yo le aplico una fuente de corriente y como se debe cumplir la ley de Ohm, voy a saber que si acá tengo una tensión, esta tensión puede ser cualquiera, le voy a llamar V sub I. La tensión V sub I, por ley de Ohm, va a ser igual a la resistencia del elemento, en este caso va a ser todo esto, va a ser su resistencia, ¿cierto? O el efecto que tiene como resistivo, por decirlo así, multiplicado por la corriente que circula de positivo a negativo. ¿Y cuál sería esa corriente? En este caso es simplemente 1 ampere, y circula en ese sentido. Así que sería 1 ampere. Podemos ver entonces que la resistencia de Thevenin va a ser igual, o al menos numéricamente igual, al voltaje. Claramente ustedes pueden ver que las unidades se van a corresponder porque me queda así. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora nuestro problema de calcular la resistencia vista a través de los terminales se convierte en justamente calcular una tensión. Y esa tensión que voy a calcular, miren, justo coincide con Bx. Para este problema se nos da eso. Se nos da que RT va a ser igual a Bx sobre 1. ¿Ya? Lo que acabo de escribir yo a la derecha es genérico, ya eso es para cualquier circuito. Recordatorio. Me preguntan, cuando aplicamos una fuente de tensión de 1 ampere, o sea, una fuente de tensión de 1 volt, hay que calcular la corriente que circula desde A hasta B. Sí, esto nosotros lo revisamos, pero recuerden que es así. Supongamos que yo voy y pongo una fuente de tensión de 1 volt. Yo lo que calculo es esto, la corriente. Calculo la corriente así. Si esto fuera, por ejemplo, A y esto fuera B, ¿cierto? Calculo esa corriente, le puedo llamar como quiera, ¿verdad? Pongámosle I sub I. Y me va a quedar obviamente que la resistencia de TV en ese caso va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a el voltaje, o perdón, va a ser lo más ordenado. Sería el voltaje, porque ley de Ohm, es igual a la resistencia por la corriente. Y ahí me queda en definitiva que, claro, que va a ser 1 sobre I sub I. ¿Sí? Eso en el caso que nosotros usáramos una fuente de tensión. Si es que alguien no vio eso, les comento que nosotros lo revisamos en detalle, así que pueden buscar en la clase que corresponde a ese tema. La verdad es que no recuerdo el número exacto, pero claro, ahí yo les muestro eso y vemos varios ejemplos. Ahora, yo elegí una fuente de corriente porque simplemente quería que el Bx se correspondiera con lo que yo voy a buscar, con la R-Thevenin. Así que con eso listo, ¿qué podemos hacer? La verdad es que podemos aplicar malla, podemos aplicar no, lo que nosotros queramos. Podemos aplicar cualquier cosa acá. ¿Y qué pasaría entonces? Vamos a ver qué sucede. Aplicamos, por ejemplo, mallas. Si yo aplico mallas, aquí voy a tener entonces, le puedo poner I1 si quiero. ¿Ya? Me va a quedar que 1000 I1 más 2Bx. Y de hecho, fíjense bien que incluso puedo definir acá. Podría definir esta corriente también. Le podría poner I2, aquí le podría poner I3. Yo puedo decir entonces que el I3 es igual a -1
¿Sí? Se fijan que ahora el problema está enlazado, pero a través de sus elementos. Y 3 igual a menos 1 ampere. Y ahora en la malla 1, vamos a calcular. Nos queda entonces 1001. Vamos a tener acá más 2bx. ¿Qué será el bx? Vamos a buscarlo, ¿cierto? Se nos acabaron los elementos, queda igual a 0. ¿Qué sería bx, como les estaba comentando? ¿Qué será bx, de hecho? Va a ser la resistencia que tenemos acá por la corriente que circula positivo o negativo. En este caso va a ser una resultante, ¿cierto? Va a estar circulando la I2 menos la I3. ¿Por qué la I2 queda positiva? Porque va de positivo a negativo, y la I3 queda negativa porque va en sentido contrario. Así que va a ser 50 y 2 menos I3. Aquí nosotros conocemos la I3, pero la podemos reemplazar después. Así que reemplazamos y vemos qué nos queda. Ahí, más 2 serían 100, ¿cierto? 100 y 2 menos I3. Y procedemos ahora a ordenar todo esto, reemplazar el I3 y vemos qué nos queda. Nos queda así 1001, nos va a quedar simplemente más 102. Podría simplificar después, ahí vamos a ver si nos conviene. Y nos va a quedar menos 103, ¿cierto? No, perdón, más 103. 103. ¿Cuánto valía el I3? Valía menos 1. O sea, esto va a ser en realidad menos 100, si lo queremos reemplazar directamente. Menos 100. Es totalmente opcional si ustedes quieren, en este caso, dividirlo por 100. Vamos a hacerlo igual. Totalmente opcional. La verdad es porque no habría ningún problema si lo dejan así. Nos quedaría, por ejemplo, 10 y 1, nos quedaría más 1 y 2, y esto igual a menos 1. Totalmente opcional. Y tenemos así la ecuación 1. ¿Se entiende cómo obtuvimos la ecuación? Mientras yo aquí la encierro. A ver. Ecuación 1, listo. ¿Y nos queda obtener otra ecuación más? ¿No? Nada más tenemos que calcular. ¿Cómo sacamos la otra ecuación? Vamos a ir a la malla 2 y vamos a fijarnos en algo. Fíjense que aquí yo no tengo que sacar o aplicar una LKB, porque tenemos un caso particular, donde hay una fuente corriente definida en una rama. Así que yo puedo decir entonces dos cosas. Que I2 es igual a menos 40 y 0, o que 40 y 0 es igual a menos I2, como lo quieran ver ustedes. Yo en particular lo voy a hacer así. I2 es igual a I2, ¿dónde está? Ahí está el rojo, igual a menos 40 y 0. ¿Por qué negativo? Porque va en sentido contrario. Y ahí eso tiene que ser consistente. Como se pueden dar cuenta, yo aquí, como estoy aplicando el método de mallas, yo debo dejar todo en función de las corrientes de malla. Así que, ¿qué nos quedará? Vamos a ver. Y 0 efectivamente es I1, porque va en ese mismo sentido, ¿cierto? Es la única corriente que circula. Y 0 igual a I1. Y eso lo podemos reemplazar, nos va a quedar de la siguiente manera. I2 igual a menos 41, y podemos dejar expresada la ecuación. Vamos a ponerlo acá. Va a quedar 41 más 1 y 2 igual a 0. ¿Sí? Y con eso tenemos entonces la ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y podemos resolver. Nosotros igual no nos dimos el trabajo de pensar qué es lo que teníamos que calcular, ¿cierto? Pero vamos a ver en un momento que en realidad requerimos únicamente el BX, ¿cierto? O sea, lo dejé escrito acá, pero quizá no fui no lo destaqué tanto, ¿ya? Eso es lo que nosotros buscamos. Así que lo vamos a resolver este sistema y luego calculamos el Bx, lo cual se va a corresponder con el RT20. Ahí. Esta es la ecuación 2. Y procedemos a calcular. Cualquier duda que tengan es el momento de consultar, ¿ya? Así nos queda lo siguiente. Nos queda, lo voy a poner de esta forma. Nunca defino así las matrices, pero hoy día lo voy a hacer así. Me refiero como con las... En vez de ponerla como entre corchetes, ponerla así. Entre paréntesis redondos. Hoy día lo vamos a hacer. Ahí.
Y nos queda, como ustedes pueden ver, este sistema que vamos a resolver. En realidad no es un sistema tan grande, quizá lo podríamos hacer a mano, pero mi recomendación es que use la calculadora porque así ahorran tiempo también, ¿cierto? Se resuelve rápidamente. Ahí, punto y coma, 40,1. Y aquí vamos a ver qué nos queda. Una vez que resolvamos, ¿cierto? Tenemos entonces 10, 1, 41. Se ve como rara esa matriz. Vamos a ver qué tal. 0, menos 1. Medio sospechosa la matriz, ¿cierto? Ahí, a la menos 1. Y premultiplicando el b. Yo me parece que lo tengo como en exacto, así que voy a resolver así. ¿Saben qué? Vamos a resolver en exacto, ¿no? Ahí. 1 dividido en 30 y menos 4 tercios. Sería y 1, y 2, y dijimos, ¿cierto? Que era 1 dividido en 30, amper. Y el menos 4 tercios, amper. Luego, ¿cómo sería entonces nuestra RTB? Me quedo gigante RTB, ¿cierto? Ahí. Va a ser Bx sobre 1. Claro, hay que calcular Bx, que yo le voy a poner acá. ¿Qué es Bx? Acá está, ¿cierto? 52 menos y 3. Tienes toda la razón, hay que calcularlo primero. 52 menos y 3. No sé para qué pongo el 1, lo pongo para que sea consistente con las unidades simplemente. Porque en realidad recuerden que es un voltaje sobre una corriente, así que efectivamente me da una resistencia, ¿cierto? No es un 1 como que fuera una constante adimensional. Así que procedemos. El I2, ¿cuánto era? Menos 4 tercios. Vamos a poner acá entonces 50 por, no menos por, la I2, que dijimos que era menos 4 tercios, y menos el valor de I3, que I3 era 1. Así que le ponemos entonces más 1. Y eso nos da menos 50 tercios. Menos 50 tercios. Ahí. No, no es amper. Estoy escribiendo nada, cosas nada que ver. ¿I3 es menos 1? Sí. Como se restaba, me quedó más 1. Lo puse más 1, ¿cierto? Sí. Y tendríamos entonces la resistencia de Thevenin. Muy bien. ¿No? Yo también estaba mirando y dije, pues quizá puse el menos. A veces pasa. Entonces, tenemos listo ya nuestro R Thevenin. ¿Qué cosas pueden generarles dudas de repente? Yo diría que los valores negativos. Me acuerdo que hace tiempo, eh, creo que no recuerdo si fue un estudiante, alguien me preguntó si es que tenía sentido, era válido un resistor negativo, porque por lo general uno en el mundo, entre comillas, real, no lo ve. O sea, no hay un elemento que tenga resistencia negativa si uno tenga en la mano. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, algunos elementos sí pueden tener resistencia negativa. ¿Y qué es de hecho una resistencia negativa? Si ustedes se acuerdan, cuando tenemos este eje de voltaje versus corriente, y teníamos, ¿cierto?, que la resistencia era así, o sea, una pendiente, significaría simplemente una pendiente negativa, o sea, podría ser así o podría ser así si es que fuera otro tipo de elemento, ¿sí? Y es totalmente válido. Y de hecho hay algunos elementos, específicamente Dios, que tienen características así. Y en esta parte, si ustedes se dan cuenta, tienen un rango en el cual la pendiente es efectivamente negativa, o sea, ¿cierto? Todo eso es negativa. Todo este rango podríamos decir que es así. Ahí es 0, ¿cierto? Aquí es 0. Y ahí estaría trabajando con R negativa. ¿Sí? O sea, teóricamente sí se puede dar y obviamente la realidad también. Y se trabaja justamente en ese rango. ¿Ven que es algo válido, cierto? Y en todos los demás sería resistencia positiva. Así que ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular el voltaje de circuito abierto. La verdad es que es muy parecido porque tenemos que calcular nuevamente el Vx, o en realidad la tensión que tenemos entre A y B. Voy a recortar el mismo circuito para tenerlo, perdón, más a mano. Por acá. Vamos a copiar el mismo. Y procedemos entonces a calcular la tensión del circuito abierto. Aquí les voy a dar la opción a ustedes de elegir si quieren usar nodos o quieren usar malla. El que ustedes quieran, ese vamos a ocupar. A pesar que como que sí, va a ser decisión de ustedes.
no voy a pensar yo respecto a qué método vamos a usar. Así que vamos a tener la encuesta y vamos a mandarla de nodos mayas, que tengo una por acá. ¿Qué vamos a usar para calcular el voltaje de circuito abierto? Ustedes deciden. Y que no me digan a mí después si resulta más lento o más rápido. Ahora calculamos el voltaje de circuito abierto. Vamos a checarlo un poquito, como que me quedó muy grande. Ahí sí. ¿Ustedes quieren mallas? Bueno, la verdad es que la ventaja de mallas es que nos quedan las ecuaciones muy parecidas. De hecho, casi modificables así a partir de las otras. A continuación, obtenemos la tensión de circuito abierto. Hay un incidente, hay como 5 mallas y uno votó. No, está bien. Totalmente válido. Obtenemos la tensión de circuito abierto. B a B, porque sabemos que en realidad B a B es BTB. Eso es. Van 58, un segundo más, un minuto. Esto fue lo que ganó. Oh, no me permitió compartirla, pero ganó Mayas por 6 votos. No estuvo solamente uno. O sea, en realidad ganó por 5. Vamos a ocupar Mayas. La verdad es que no, la verdad es que no era más difícil. Incluso yo diría que, a ver, déjenme pensar. Dos ecuaciones queda con nodos. Y con Mayas, 2 ecuaciones. La verdad es que mismo nivel de dificultad diría yo. Quizás más simple, no, quizás. Depende mucho de uno cómo lo resuelva. Ah, yo estoy fijando. Perdón. Estaba hablando de nodo y como que automáticamente empecé a poner el nodo de referencia y eso. Ahí sí. Y buscamos, recuerden, B a B, que es igual a BT. Y además, ¿a qué es lo que es igual? A BX, lógicamente, porque se está presentando acá esa tensión. Así que nuevamente nuestro problema se reduce a calcular BX. Solamente hemos calculado BX. Nos va a quedar así en la malla 1. Malla 1 va a ser menos 3 más 1001 más 1001. Después nos queda más 2BX. Todo esto es casi igual, solamente que apareció ese símbolo, ¿cierto? Y de hecho, bueno, vamos a resolverlo, pero verían ustedes que en realidad me basta hacer unas pequeñas modificaciones acá, más o menos. Si yo quisiera dejar todo tal cual, yo simplemente quería modificar ese elemento. Pero vamos a hacer paso a paso. Donde Bx, ¿qué es? Buscamos el Bx y vemos que Bx va a ser, de hecho hay unos pequeños cambios, ¿cierto? Bx va a ser, acá está definido, la resistencia por la corriente que lo circula de positivo y negativo, que en este caso es únicamente I2. 52. Como que no tampoco era tan igual como decía yo. Reemplazamos y procedemos entonces a obtener la ecuación. Nos queda menos 3, nos queda más 1001 y nos queda aquí más 102 y en realidad estamos prácticamente listos porque nos queda directamente lo siguiente. ¿Saben qué? Lo dejaron un paso nomás. Esto es 3, ¿cierto? 3 que queda acá. Y ahí tenemos la ecuación. Yo podría nuevamente, si quisiera, hacer alguna multiplicación, pero como en este caso tenemos un 3 ahí, la verdad es que lo voy a dejar así. Va a ser 1001 más 102 igual a 3. Así tal cual. Ecuación 1. Ecuación 1. Luego, vamos a ver qué sucede con la malla 2. Malla 2, nos venimos para acá. Y fíjense que nuevamente, como es una fuente de corriente, esto me define lo que sucede en esa rama. Ya no, yo no aplico la LKB. Si aplicara la LKB sería totalmente incorrecto, porque estoy sumando una corriente con un voltaje acá. Y eso no corresponde. Me va a dar resultados erróneos. Así que I1, perdón, I2, ¿cierto? Que es la corriente que circula por ahí, va a ser igual a menos 40 I0. Y el I0, como ustedes pueden ver, está definido en la otra malla. Así que podemos buscar qué es. Y la verdad es que es bien directo el I0, ¿cierto? Porque circula en el mismo sentido que I1, así que es precisamente I1. Podemos reemplazar y nos queda la siguiente ecuación. Voy a hacer los dos pasos. Y tampoco es que me ahorre demasiado, ¿cierto? I1. Y nos queda así. 40
y 1 más 1 y 2. Igual a 0. Y con eso ya tenemos, ¿cierto?, las dos ecuaciones. Resolvemos y procedemos a calcular el B0. Se me perdió la regla, ahí está. Ahí. Resolvemos. Ahí. Ups, ahí sí. Dudas, cualquier duda que tengan, por favor, en el momento, porque ahora la verdad es que viene como la parte como más de resolver el sistema y cosas así. Así que aprovechen. Cualquier duda respecto al procedimiento, algo que no les quedó 100% claro. Les aprovecho a reforzar la idea de que trabajen en la guía. Un buen ejercicio, ¿saben ustedes cuál es? Que de repente he notado que no todos lo hacen, por eso se los comento. Y puede parecer muy evidente. Es el tratar de replicar lo que nosotros hemos hecho en clase. O sea, partir de acá y tratar de hacer uno mismo. Y si uno no avanza, mira qué es lo que se hizo después acá. Y dice, ah, ya, esto es lo que hay que hacer. Y la idea es como ir reconstruyendo uno mismo esas cosas. Porque cuando uno lo ve así, obviamente a veces se ve, oh, que siempre que directo. Y en problemas nuevos cuesta aplicarlo. Me preguntan, ¿por qué BTN es igual a BX? Por lo siguiente, en realidad lo que nosotros buscamos es la tensión del circuito abierto. Vale decir, en el circuito original, sin apagar ninguna fuente, la tensión que se encuentra en los terminales. Como podemos ver acá, todo esto que está conectado a este nodo es lo mismo, ¿cierto? Eso es A. Y todo lo que está conectado a este nodo de acá, sí, eso es B. Y de hecho, bueno, todo lo que está acá, por una parte del mismo nodo. ¿Y qué podemos decir entonces? Que la tensión que yo tengo en este terminal es la misma que tengo acá, 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 o el potencial para ser más preciso, ¿cierto? Acá, acá y acá. Por tanto, da lo mismo si yo mido entre este punto y este punto, porque aquí también toda la tensión o todo el potencial es el mismo en ese punto, ¿cierto? En ese nodo. Así que, efectivamente, yo podría medir en dos partes. Podría medir acá el BT, ¿bien, cierto? O BAB, pero no me conviene mucho porque esta es una fuente de corriente, así que yo no conozco la tensión. O podría medir acá, ahí, donde tenemos un resistor. Y la verdad es que siempre nos conviene medir las tensiones en resistores, porque ahí yo voy y digo, ah, ley de Ohm, simplemente. La resistencia por la corriente que lo circula y listo, conocemos la tensión. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Porque hay esa conexión precisamente. Así que ahora calculamos I1 menos I2 igual a lo que tenemos acá. De repente hay casos en los cuales no es tan directo y tengo que aplicar una especie de LKB. Aquí obviamente si aplicar un LKB no sería necesario porque me va a quedar un menos BX más, por ejemplo, perdón, no menos BX, sino que me va a quedar un 50, la corriente que estoy analizando es 0, ¿cierto? Menos I2 más BX o más BA, B, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver que en definitiva, ¿qué me queda? Que BAB es igual a 52. ¿Se fijan? Apliqué una LKB en ese caso a la salida. Hay situaciones en las cuales se requiere. ¿Y qué me queda ahí? Efectivamente, lo mismo que si yo dijera simplemente que BAB es igual a 50 por I2. ¿Sí? Totalmente válido. Y ahí lo que hago es simplemente considerar que la corriente que estoy analizando es 0. ¿Ya? Matemáticamente es correcto. Ahí. 3, 0. Y vamos a resolver. I2. Y nos queda de la siguiente manera. ¿Dónde está nuestra matriz? Vamos a poner acá. Donde definimos el A, vamos a buscar lo mismo que escribimos y vamos a hacer las modificaciones correspondientes. Nos quedaría 1000 y nos quedaría 100. Ahí nos queda 100, 40, esto no es 40 ahora, esto es 3, y dividido en 0. Ah, no, perdón, era 41, ¿cierto? Estaba poniendo el otro vector, nada que ver. Nada que ver lo que estoy haciendo. Ahí sí. Ahora sí está bien, ¿cierto? La matriz A está lista. Me quedaría poner ahora el vector B, que el vector B cambia poco, ¿cierto? En realidad cambió los valores que tenía. Cambió bastante en realidad, si vemos. Me queda 3 acá. Esto que ustedes ven ahí es otra forma alternativa de poder llenar nuestras matrices, ¿ya? Totalmente válida. Alternativa a la que nosotros usamos generalmente. Como actualicé A y B, ya puedo entonces tomar esta misma expresión, porque ahora va a ocupar los valores que están guardados actualmente en nuestro sistema. Y nos queda 1 dividido en 1000 y 1 dividido en 25. Menos 1 en realidad dividido en 1000.
amperes, eso es 1 miliamper menos 1 miliamper y nos queda 1 dividido en 25. Son 4 miliamperes, si no me equivoco. En definitiva, ¿cómo nos queda? En definitiva, nuestra tensión B Thevenin, ¿cierto? Va a ser igual a Bx, como dijimos, y eso es igual a lo que está definido por acá, 52. Quedó como bien directo el cálculo. 52, por lo tanto, B Thevenin será así. 50 dividido en 25 es 2 volt. Ahí nos queda. 2 volt. Y nos queda de la siguiente manera. Por lo tanto, el equivalente de Thevenin es el siguiente. Recuerden que en la prueba no les pedimos el equivalente de Thevenin. Solamente el valor de esto, el valor de la resistencia y opcionalmente ustedes pueden cargar su desarrollo, lo cual yo recomendaría bastante porque de repente si hay algún error pueden optar algún puntaje. Pero eso se revisa después manualmente, un poquito más lento, pero se puede optar a mayor puntaje. El equivalente de Thevenin es el siguiente. ¿Dudas? ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer? Como pueden ver, este problema, yo diría que los cálculos en sí no son complejos, porque en realidad son un sistema pequeño, ¿sí? No son expresiones tan, de repente, no sé, tan grandes y que requieran un poquito más de álgebra. Sin embargo, yo no diría que es un problema fácil desde el punto de vista conceptual. Yo creo que conceptualmente tiene un buen nivel así. Yo, por lo general, trato de buscar eso, buscar problemas a los cuales tampoco se requiere que uno haga tanta operatoria, ¿cierto? Pero conceptualmente tengan esa carga que se requiere para poder resolverlo, por decirlo así. Así que nos queda más menos la tensión, ¿cierto? El resistor que está en serie. R Thevenin, habíamos llegado que era un número negativo. ¿Cuál era? Menos 50 tercios. Ohm. Y teníamos, ¿cierto? Que aquí el voltaje de Thevenin nos queda simplemente 2 volt. ¿Ya? Y ese sería nuestro equivalente de Thevenin. Y ese circuito se comporta exactamente igual como lo haría este circuito que está acá, para alguien que mira directamente desde A y B. Esa es la ventaja del método, simplificar el análisis en base a reemplazar por un equivalente. Y ahí tendríamos el resultado. ¿Se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? Voy a mandar la pregunta acá. Vamos a mandar otra pregunta. Esta pregunta. Me equivoqué. Ahora sí. ¿Se entiende lo revisado hasta ahora? Tenemos las 9:14. Voy a mirar un problema que tengo resuelto. Esto es para otro curso. Pero también son temas similares. Entonces, nos sirve por último dar una mirada. Fíjense que aquí teníamos este problema resuelto. Lo voy a copiar completo, de hecho. Para que veamos el cálculo de potencias y todo eso. ¿Saben qué? Les voy a poner también el problema como partida, ¿ya? Porque yo creo que igual les puede servir. Ahí. Por último, como desarrollo, porque de repente hay problemas bien diferentes. Nunca está de más el tener un desarrollo más, ¿cierto? De algún problema resuelto. Porque ustedes pueden tratar también de resolverlo por su cuenta o después usar mallas también para comprobarlo. ¿Ya? Esa es una muy buena alternativa, resolver con un método y después probar con el otro. Vamos a ir para acá. Se va a demorar un poquito, así que por lo general copiar y pegar es así medio lento. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Ya, ahí apareció. No fue tan lento como pensaba. Y bueno, esto nosotros ya como que le hemos dado una mirada. Me voy a centrar específicamente a el cálculo de las potencias absorbidas por los resistores y las potencias entregadas por las fuentes independientes. Fíjense bien que aquí yo copié el circuito a la derecha y empecé simplemente a calcular. ¿Cómo lo hice? Para el caso de las potencias absorbidas, nosotros nos basamos en esta expresión, ¿sí? Que la derivamos, me acuerdo, de la ley de Ohm y específicamente de cómo se define la potencia, que es P
igual a B por I. Entonces yo lo que hago acá es reemplazar simplemente el I como B sobre R. ¿Cómo saqué eso? Simplemente la ley de Ohm, recuerden que es B igual a R por I, por tanto, si yo espejo la corriente, me queda simplemente B sobre R. Y eso lo reemplazo acá. ¿Sí? Y así puedo dejar todo expresado en función de las tensiones. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de poder utilizar las tensiones de nodo. Si es que ya resolví por nodo, me queda bien directo. Así que vamos a decir que la potencia absorbida por un resistor va a ser igual a el voltaje al cuadrado dividido en el resistor. Así que yo digo acá, por ejemplo, para el caso de 1, será E1 menos 0 al cuadrado dividido en 1, ¿cierto? Para el caso de 2, será E1 menos 0, porque está conectado ahí, ¿cierto? Al cuadrado dividido en 2. Para el resistor de 4, que está ahí, sería E3 menos 0 al cuadrado dividido en 4, más el caso de 10 sería E2 menos E3 al cuadrado dividido en 10. Y aquí es muy importante notar que puede ser E3 menos E2 o E2 menos E3, va a dar lo mismo, ¿cierto? Y con eso podemos calcular el resultado. Tenemos también esa potencia, y fíjense bien lo que pasa acá. Nos queda E3 menos E4 dividido en 12, nos da específicamente 0. Pero esto es más que nada por una particularidad de este circuito, en el cual se daba que la corriente que circula ahí es 0. Por tanto, esto se comporta como si todo esto de acá fuera un corto. ¿Ya? Pero eso es un tema bien particular de este problema, ¿ya? Que se dio así. Pueden ver que justamente la corriente y 0 nos queda de esa manera. ¿Ya? Y se daba que las tensiones eran iguales. Luego, nos piden calcular las potencias entregadas. Para calcular las potencias entregadas, que en mi opinión es como lo que requiere un poquito más como de preocupación, por decirlo así, o más detalle, es que cuando yo tengo una fuente de tensión, yo obviamente ya conozco el voltaje, le pusimos aquí BF1, y si tenemos que calcular la potencia entregada, debemos usar referencia activa. Entonces, la referencia activa, no se olviden ustedes que me indica a mí que si yo tengo un voltaje, la corriente la debo tomar con sentido saliente por el positivo. Eso es referencia activa. Y es un supuesto de que el elemento entrega energía. Eso es muy importante. Así que nosotros entonces decimos, para que se cumpla esa referencia, ¿hacia dónde tiene que circular la corriente? Hacia arriba. ¿Ya? Eso no va a estar en la prueba. En la prueba va a estar los nodos, por ejemplo, sus valores, y ustedes calculan después. ¿Sí? O en el caso de malla va a estar las corrientes de malla, y ustedes deben ver cuál es el B0, cuál es el BF1, cuál es el IF1 y cosas así. ¿Ya? Así que una vez que nosotros tenemos claro que la tensión es 20, ¿cierto? Nos queda conocer la corriente. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la corriente IF1? Podría darse el caso que tuviéramos un resistor ahí. Si eso fuera así, la única manera de obtener IF1 sería aplicando una LKC en ese nodo. Es la única manera si es que tuviéramos esa estructura. Como aquí no se da eso, sino que tenemos que la IF1 circula también por el resistor, nosotros ¿dónde la buscamos? En el resistor, porque es más simple. Entonces yo digo, la tensión de donde parte la corriente menos la tensión donde llega, dividido en la resistencia. Y eso va a ser específicamente la corriente IF, que fue lo que hicimos acá. Ahí, ¿se fijan? IF1 se obtuvo de esa manera. Porque recuerden que aquí circula una corriente, lo que pasa es que nosotros no la conocemos a priori, ¿cierto? Porque esta fuente solo me indica la tensión. Con eso y la tensión podemos entonces calcular la potencia entregada por la fuente, que nos daría en este caso 180 dividido en 11. ¿Y qué pasaría con la potencia entregada por esta fuente? Para calcularla nosotros tenemos que notar que es una fuente corriente, por tanto me están dando el IF, 2 en este caso. Me faltaría conocer el BF2. ¿Con qué referencia? Nuevamente cumpliendo esto, ¿cierto? Como la corriente sube, mi tensión tiene que estar definida así. Sería incorrecto calcular la potencia entregada con una tensión de esta forma. ¿Ya? Para este caso, porque no están definiendo el sentido de la corriente. Así que, ¿qué es BF1? Acá podemos obtenerlo directamente porque decimos la tensión donde tengo el positivo menos la tensión donde tengo el negativo. Nos quedó que era E4 menos 0. Multiplicamos por 2, que es la corriente, y nos da nuevamente la potencia. ¿Ya? Como pueden ver, bien directo. ¿Qué pasaría si es que nosotros quisiéramos calcular la potencia entregada por la fuente dependiente? O sea, ¿se puede? ¿No se puede? La verdad es que sí se puede. No lo pedimos muchas veces porque en realidad estos son elementos pasivos, las fuentes dependientes. O sea, si yo quito estas fuentes, si las reemplazo, ¿cierto?, por un corto o por un circuito abierto, no circulan corrientes por el circuito, ni hay voltajes. O sea, voltajes pueden haber, pero no circulan corrientes. De hecho, no circulan ni voltaje ni tampoco corriente.
no habría voltaje y no circularían corriente. Porque en realidad serían elementos que no van a tener ningún tipo de excitación. ¿Ya? Por eso, cuando teníamos ese caso, al momento de querer calcular resistencia equivalente, teníamos que excitar el circuito con una fuente de corriente o una fuente de tensión. ¿Sí? Así que por eso es que no tiene mucho sentido, pero desde el punto de vista de la ejercitación, si lo quisiéramos calcular, ¿qué haríamos? Diríamos obviamente que la tensión es la que está acá, 6 y 0, habrá que calcular qué es. Claramente ustedes pueden notar que el I0, según lo que, bueno, lo que les estaba comentando, es 0. Por tanto, se anula esa tensión y todo esto queda en corto. Por tanto, no va a entregar potencia. ¿Ya? Si quisiéramos calcular la corriente, lo que podríamos hacer es directamente aplicar la LKC, ya sea en ese nodo o en ese nodo, en cualquiera de ellos. Yo digo entonces, ¿por qué I0 es 0? Simplemente porque en este circuito E3 y E4 se hacen iguales. En base a esto. Por eso. Fíjense que al momento de obtener la ecuación acá, yo la obtengo. ¿Qué sería? Esto está la ecuación dentro del supernodo. Sería E3, que es la tensión de positivo, menos E4, deben ser iguales a 6 y 0. Si yo busco el I0, lo busco, sería E4 menos E3 dividido en 12, me queda acá, lo pongo ahí, ¿cierto? Desarrollo esto y me quedan iguales E3 y E4. Si es que el I0 hubiera estado definido en otra parte, no se habría dado eso. ¿Ya? Es simplemente porque está definido ahí. Y así que se hizo 0, obviamente, el I0, porque es la diferencia de 4 menos E3, que son iguales. ¿Sí? Y por eso, en realidad, la fuente no tiene un efecto en el circuito, por decirlo así. Vemos en definitiva que si yo aplicaba la LKC, puedo calcular la corriente, ¿cierto? Que hay una corriente que circula, pero lamentablemente la tensión se hace 0. Así que nos queda ¿qué cosa? Nos queda directamente que la corriente es 2, multiplicamos por 0 y la potencia entregada viene a ser 0 watts. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo es que la tensión es 0 y la corriente no lo es? Y es porque en realidad por acá no estaría circulando nada, sino que toda la corriente circula por acá y circula sin ninguna oposición. Circula directamente como si fuera un cortocircuito. Así es como estaría sucediendo. ¿Ya? Por eso es que esta corriente, obviamente, como no circula nada, es 0, y por acá circulan los 2 amperes. ¿Ya? Y esta parte del circuito es como que no tiene ningún efecto. Medio extraño quizá, pero es como se comporta. Y en realidad no se requiere hacer ese análisis para poder obtener resultados. Yo si aplico los métodos, voy a resolver, solamente estoy haciendo interpretación del por qué sucede, lo cual no se evalúa, pero obviamente en la clase tenemos que entregar algo más de lo que se evalúa, ¿cierto? El por qué también. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda al respecto a lo que hemos revisado hoy? Estoy como con la garganta media mala. Espero que les sirva ese problema. Yo le recomendaría por ahí, si ustedes quieren, desarrollenlo también, este problema que está acá con mallas, para ver qué les queda, ¿cierto? Si quieren pueden tratar de replicarlo, a pesar que igual obviamente está como el spoiler de lo que da, ¿cierto? Pero pues uno puede trabajar igual, ¿cierto? Así que bueno, no les quito más tiempo y nos vemos el viernes, si es que alguien por ahí se conecta en el horario de clase, para hacer consultas sobre la prueba, porque solamente vamos a estar respondiendo dudas de la prueba. Y bueno, cualquier cosa nos escriben. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Que tengan buen día.